Vamos a conocer la historia de un territorio inhóspito que forma parte del futuro de América inserto entre dos océanos. Esto es Realpolitik Room. Hola, vamos a hablar, como decíamos en la presentación, de un territorio de una importancia geoestratégica y económica llamado San Julián. Y para ello estamos junto a la presencia del profesor doctor Carlos Pereira Mele. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. Y bueno, decíamos en la introducción, ¿no? Un lugar que tiene una importancia histórica, un lugar que es un punto estratégico, no solo ahora, sino que también de futuro, se llama San Julián. Para ubicarnos, Carlos, ¿dónde se encuentra San Julián? Bueno, mira, la bahía Puerto de San Julián se encuentra ubicada en el sur del territorio argentino, en la última provincia del continente. Posteriormente ya está el estrecho de Magallanes y se pasa a la última provincia que es isleña, argentina, que se llama Isla de Tierra del Fuego. En este cono, como terminaría, digamos, el continente suramericano, en un cono finito hacia abajo, está ubicado la provincia de Santa Cruz, una provincia muy grande de casi 244.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad de España, para que la gente entienda las dimensiones que estamos hablando, y que además es limítrofe con la República de Chile, que tiene la otra parte de lo que se denomina la Patagonia. Patagonia es una gigantesca región del continente suramericano que la tienen incluida Chile y Argentina, y que en Argentina incluye varias provincias más. Esta es una de las más australes. Allí, en ese lugar, se encuentra justamente esta bahía Puerto, que tuvo trascendencia histórica y que va a tener próximamente, con los nuevos despliegues económicos, con las nuevas realidades internacionales y los nuevos escenarios que se van a ir presentando, una mayor importancia, porque el Océano Atlántico Sur y el Pacífico Sur van a adquirir una trascendental relevancia ante los cambios sistémicos que estamos viendo. Y ahora, para entender un poco esto, esta bahía de San Julián, que como toda bahía es de gran protección para la navegación, tuvo un primer momento en la historia muy interesante, también en algunos momentos dramático, porque se lo denomina en el sur el punto cero de la Patagonia, porque allí recaló en el viaje que inició Hernando de Magallanes en 1519, cuando sale de España para encontrar un paso entre los dos océanos, y recala allí en el 1520, recala en la bahía de San Julián, donde hace invernada para tratar de alcanzar luego lo que se denomina en la fecha geográficamente el estrecho de Magallanes, que es la unión entre ambos océanos. Esta situación es de una importancia muy importante, porque se dan varios acontecimientos a la vez. La primera es que para el mundo cristiano que se impondría en América del Sur es muy importante, porque allí se desarrolló, por ejemplo, apenas llega Magallanes, la primera misa en territorio de lo que es hoy Argentina, en 1520. O sea que hace 2 años atrás se cumplieron los 5 siglos de la presencia del cristianismo
en estas regiones. Por otro lado, hace pocos días, el 8 de septiembre de 1522, volvía Sebastián Elcano con lo que había sobrevivido a esa expedición. O sea, hace 5 siglos que el mundo pudo comprobar científicamente y prácticamente que la Tierra era esférica, que la Tierra se la podía circunnavegar, y fue esta expedición heroica que logró ese acontecimiento. Y por ello es muy importante este puerto, porque le dio a esa flota el suficiente refugio para pasar el invierno. Y también aconteció algo muy interesante, que fue el primer contacto entre los europeos y los aborígenes que habitaban la zona. La zona era habitada por un grupo étnico conocido como los tehuelches, una raza aborigen propia de nuestro territorio hoy argentino, y que tenían, según lo describen los que desarrollaban la información en esa expedición, de una gran altura. Y esto lo sorprende a los españoles, fundamentalmente a Magallanes, que los denomina patagones, recurriendo a un viejo mito. Y a partir de ese momento, toda esa región empieza a ser llamada Patagonia. O sea que a partir de ese momento, esa región tuvo un nombre particular en toda la historia. Y bueno, a partir de ese momento, por supuesto, estamos hablando del siglo XVI, en el 1520 en adelante, empezaron a desarrollarse una serie de acontecimientos. Entre otros fue puerto de recalada de la flota del pirata inglés Sir Francis Drake, quien utilizó allí también para hacer invernada, cruzar y asolar las distintas regiones controladas por España en la zona del Pacífico, especialmente desde el Virreinato del Perú. También por allí los españoles tuvieron el único esfuerzo que hicieron colonizador de poner una colonia agrícola justamente cerca de Puerto San Julián, que duró 4 años, del 1780 al 1784, que debido a las vicisitudes y a las dificultades del territorio, etcétera, fue imposible mantener ese conglomerado humano que hubiera sido de gran importancia, porque eran asentamientos humanos que hacían falta para ir consolidando las distintas, digamos, pretensiones de soberanía sobre el mismo. Muy cerca, casi al frente del Puerto San Julián, se encuentra el archipiélago de las Malvinas, aproximadamente a 450 kilómetros mar adentro. O sea que estamos en una cercanía de una zona también en litigio con el Reino Unido de la Gran Bretaña, que como todos sabemos ocupa ilegalmente desde 1833 esas islas. Entre otros de los acontecimientos históricos interesantes, que para ir jalonando esto y demostrando la importancia que ha ido teniendo este sector, esta región, este puerto, está la visita de Charles Darwin, que llegó en 1834, y encontró muchos restos fósiles allí. Allí se encuentra, a 150 kilómetros de este puerto, una verdadera reliquia que permite tener presente que desde hacía más de 10.000 o 12.000 años que había presencia humana, pues se encuentran pictografías en una zona de unos cerros que han demostrado que el territorio estaba poblado hacía más de 12.000 años. Y esto también es importante a la hora de ir descubriendo todo este asunto de la ocupación y las formas en que el humano fue ocupando los distintos continentes con el paso de los tiempos, ¿no? Este puerto ha sido muy importante desde el punto de vista, ya que en el siglo XIX y siglo XX, la principal producción que realizaba la Patagonia era el ganado
digamos, de ovejas por la lana que se exportaba generalmente toda Inglaterra a la industria textil británica. Y por ello es muy fuerte la presencia de estancieros todavía, productores de ello, pero se han ido incorporando nuevos elementos, nuevos recursos que se han ido implementando en toda la Patagonia, especialmente el tema de la minería. También hubo acontecimientos trágicos, la famosa huelga de los trabajadores rurales que se sublevaron contra los patrones, la explotación de los patrones, reclamando cosas mínimas y que fueron salvajemente reprimidos, causándose miles de muertos por fusilamiento de las fuerzas de seguridad enviadas para controlar la huelga. Un dato hasta pintoresco, diría, está presente en esta zona y especialmente en este puerto, una empresa aérea que fue una de las primeras, conocida como Aeroposta Argentina Sociedad Anónima, en la que volaba el famoso escritor Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito. Este hombre que era aviador hacía los circuitos en la zona transportando correo desde Buenos Aires hacia toda esta zona. Y un punto que también forma parte de la historia más reciente, pero también muy, muy fuerte, que tiene una gran presencia en Puerto San Julián, es la situación de nuestro conflicto bélico del año 1982. Pues en el puerto de San Julián estaba instalada la base aérea militar San Julián, que realizaba acciones cruciales en el conflicto, combatiendo contra la flota británica que había ido para, digamos, no recuperar, sino para volver a invadir el territorio argentino ocupado, reitero, desde 1833. Esta acción, que tuvo numerosos héroes y tiene allí un gran recuerdo entre los habitantes, hizo una gran conjunción entre los pilotos y la Fuerza Aérea y el lugar, porque se sintieron muy, muy abrigados por la población en esos momentos trágicos que vivió la República, en la que muchos de ellos lamentablemente dieron todo, y fundamentalmente la vida, por recuperar esos territorios que nos pertenecen históricamente. En la actualidad, el principal recurso que está dando por la zona es oro y plata, la minería. Se está incrementando el tema de la pesca, pero hay que empezar a entender que son pasos previos a una situación que está cambiando cada día más. ¿Cuál es? El tema de la navegación. La navegación se está transformando debido al incremento del comercio internacional y del incremento del tamaño de los buques en nuevos pasos interoceánicos. Se podría decir, Carlos, en este sentido, que tiene una importancia en el contexto mundial actual, geoestratégica, geopolítica y hasta económica muy importante este lugar, ¿no? Evidentemente. Geoestratégicamente, por algo, Inglaterra sostiene todavía un modelo colonialista alejado a más de 15.000 kilómetros de su territorio. Mantiene una presencia militar activa importantísima, porque la base militar británica, que también es parte de la OTAN, forma parte de todo de este conflicto global que se está viviendo, y es una de las pocas, digamos, lugares de islas que tiene el Atlántico Sur, que permite a las flotas tanto de Gran Bretaña como de la OTAN y de su principal socio Estados Unidos de tener una región donde aplicar temas de la logística, donde arribar a puerto seguro y donde tener una serie de beneficios para la navegación, cosa que no le ocurrirían a
fuerzas oponentes a ellos que carecen de bases navales en todo el Atlántico Sur. Por ello es la importancia de esta región. Esta región que a su vez va a tener, y ya tiene, pero va a tener una importancia total y absoluta por la cercanía. Apenas 1.500 kilómetros desde Tierra del Fuego nos separan de la península General San Martín de la Antártida. O sea, es el lugar más cercano desde donde se puede navegar para llegar a la Antártida, y hay algunas zonas que no están permanentemente congeladas todo el año, por lo cual permite que a través de grandes rompehielos se pueda llegar. Entonces, ahí estamos en presencia del futuro continente en disputa, porque lo que no se acuerda generalmente la población es de que la Antártida no es agua congelada. La Antártida es un continente con congelamiento superficial de varios miles de metros, pero abajo hay tierra firme y están todas las riquezas y los minerales y los materiales hidrocarburíferos que justamente este conflicto de Ucrania ha puesto en tela de juicio y ha demostrado la necesidad que tienen todos de la búsqueda y del control de esos recursos. Por lo tanto, estamos en presencia también de un posible foco de conflictividad, porque dentro de pocos años es muy posible de que se levante el acuerdo antártico que hay de no explotación comercial y de que se empiece a haber operaciones comerciales, o sea, explotación económicamente en el lugar, y que se pueden extraer muchos de los elementos que hoy en día necesita y que con total seguridad existe, porque es una continuidad. Por lo menos la península San Martín es una continuidad del sistema de la cordillera de los Andes, que se introduce en el océano Atlántico Sur y vuelve a aparecer en la zona del continente antártico. Y como todos sabemos, la cordillera contiene casi todos los minerales que hoy en día necesita cualquier potencia industrial que se precie de ello. Entonces, ahí podemos ya ir entendiendo la importancia que tiene toda esta región, que infelizmente está poco poblada y que está bastante aislada por esa poca población del resto de la República Argentina y también del resto de los distintos países del continente suramericano. Por ello es una zona que todavía sigue siendo bastante inhóspita, a pesar de los avances técnicos y de lo que se le ofrece a la gente, pero con una potencialidad tremenda, debido a que allí se encuentran absolutamente grandes recursos mineros, gasíferos, petrolíferos, etcétera, y también alimentarios, O sea, el mar del sur, el mar argentino es uno de los pocos mares que tiene gigantesca plataforma submarina, y eso favorece mucho al tema de la concentración hitícola. Por lo tanto, la pesca allí no solamente es más sencilla, sino que además contiene grandes cardúmenes de peces y que son muy importantes para el sistema alimentario de numerosos países, fundamentalmente de algunas potencias asiáticas. Carlos, ¿qué políticas de Estado piensas que debería tomar la Argentina respecto a este lugar? Y además, digamos, unas políticas que deberían estar desprendidas de ideologías o del partido político que esté de turno en los sucesivos gobiernos de tu país. Bueno, creo que el ideologismo es uno de los problemas mayúsculos que tenemos, no solamente los argentinos, sino en general en casi todos los países suramericanos. El ideologismo no nos permite ver cuáles son los intereses nacionales más importantes, qué es lo que es que hay que proteger y qué es lo que hay que fortalecer y qué es lo que hay que desarrollar, porque el ideologismo tiene esa característica, ¿no? Y fundamentalmente desde los años 90, en que se nos aplicó una sola
doctrina ideológica, como fe, como una fe religiosa, de que el sistema tiene que ser un sistema liberal y dejar librado las fuerzas, entre comillas, del mercado, la apropiación, utilización y sacar beneficio de los distintos recursos que tiene cualquier país. En ese aspecto, la Argentina requiere un replanteo muy serio, empezando desde un cambio constitucional que permita nuevamente al Estado poseer esas potestades que delegó y que luego transfirió a grupos, a gigantescos grupos internacionales que explotan estas riquezas con escaso beneficio para el país que otorga esas autorizaciones de explotación. Y en este aspecto, vuelvo a reiterar, el ver que la necesidad de los países desarrollados de energía en cantidad, no sé si barata, pero en cantidad y permanente, es un objetivo que debería estar absolutamente entre todos los pensamientos de las distintas corrientes políticas que hoy en día tienen representación parlamentaria, por lo menos. Y además, entender que estratégicamente no estamos fuera del mundo, estratégicamente somos importantes, no por solamente las gigantescas dimensiones de este país, que es el octavo país en tamaño en el mundo, sino por las gigantescas riquezas y por los nuevos elementos que son clave para mantener la hegemonía, las potencias tecnológicamente hablando. Y me estoy refiriendo al tema de los nuevos minerales, como las tierras raras, como el litio, vuelvo a reiterar, las nuevas formas de explotación minera que hay para conseguir gas y petróleo, etcétera, y todos ellos los tenemos en nuestro territorio, pero todas ellas con escaso control del Estado y siendo trabajadas por grupos multinacionales o transnacionales, de los cuales no sabemos muy bien cómo es la operatoria que tienen y cómo se sale. Por ello, las futuras dirigencias que administran el país deberán tener un rumbo muy claro de cómo debemos manejarnos en este aspecto y con quién debemos negociar y también con quién debemos asociarnos, porque ese es otro tema. Esta zona, que es una zona de litigio, también hay que ver con quiénes vamos a hacer sociedades estratégicas, porque no hay que olvidar que no solamente el tema es económico, también el tema es político internacional. Y si uno no tiene un grupo de alianzas, un panorama abierto que le facilite equilibrar las distintas tensiones, queda siempre uno bajo la tensión de uno solo de los contendientes, y eso no le conviene a ningún país, y a Argentina mucho menos, en el estado de debilidad que se encuentra hoy en día. Por lo tanto, requiere tener una política de Estado que conlleve a entender el mundo y conlleve a tener relaciones diplomáticas y también relaciones comerciales absolutamente con todos los que están operando hoy en día en el globo terráqueo. No cerrarle la puerta a absolutamente nadie desde el punto de vista de la ideología, porque es el peor de los errores que podemos cometer. Carlos, para finalizar, ¿cómo definirías en una línea a San Julián? Ah, qué pregunta la tuya. Como una línea, yo diría un bello paisaje del mar austral con gran futuro, si los argentinos empezamos a tomar conciencia de la importancia de toda esta región. Es importante destacar el vínculo que tienes tú con ese lugar, Carlos. Sí, es un vínculo muy profundo, pues yo nací allí,
en una época en que se hacía, mis padres eran pioneros en la zona, cuando se trasladaron no había absolutamente nada, se llegaba por vía marítima y se volvía por vía marítima, no había vía terrestre, un poco de vía aérea nada más, y bueno, allí nací, fui luego enviado con mis padres al norte de Argentina y hace pocos días atrás tuve el gran placer de ir a conocer esa región que desconocía. Conocía la provincia de Santa Cruz, pero no Puerto San Julián, y me encontré con una agradable y hermosa sorpresa de ver un pueblo pujante con gente que tiene ganas de hacer cosas y alejada de tanto ruiderío de las grandes urbes, que muchas veces, como decimos generalmente, con un árbol se tapa un bosque. Entonces uno allí puede vislumbrar y ver el futuro de la Argentina si uno se asienta, mira hacia el mar y dice, acá está nuestro norte. Como decíamos, como decimos siempre en América del Sur, nuestro norte está en el sur. Y te voy a cerrar con esto. Cuando Magallanes llega, su escriba, un italiano, que es el que hacía la descripción, todavía no se había consolidado la idea de que el norte era el actual norte, que vendría a ser Europa, Estados Unidos, y el sur es esta región. Cuando este hombre realiza el mapa, pone al sur en el norte y el norte en el sur. Esto para demostrar que estas condiciones que se ponen en los mapas son condiciones políticas y no condiciones geográficas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Javier, un placer.